no vamos a salir de la situación en la que hemos venido durante años, porque como vamos a ver ahora, pues llevamos 30 años prácticamente de vigencia de la Ley 30 de 1992 y pues no hemos logrado realmente hacer un cambio significativo de la misma. Entonces, les comento lo que he pensado. Tengo un documento muy sintético sobre los elementos centrales de una propuesta de reforma a la Ley 30 que trabajamos como Asociación Sindical de Profesores Universitarios a raíz de la presentación que hizo el Gobierno Nacional en el año 2011 de ese proyecto de reforma a la educación superior. Entonces, pues muchos lo recordamos, otros, sobre todo los estudiantes, muchos no estaban en la universidad todavía, pero han de recordar que en ese momento hubo una movilización muy importante, de las más importantes que ha habido en estos últimos 20 años, esa movilización del año 2011, porque fue una movilización en contra de esa propuesta que hizo el Gobierno Nacional de Álvaro Uribe de la Revolución Educativa en el año, repito, 2011. Nosotros, a raíz de que se haya presentado ese proyecto de ley, entonces consideramos que, lo habíamos dicho muchas veces, pero no habíamos avanzado en ese propósito, dijimos, tenemos que construir una propuesta desde los universitarios y construir una propuesta desde los universitarios para anteponerla a lo que sabemos cuál es la dirección que tienen las propuestas que surgen desde los diferentes gobiernos y desde los mercaderes de la educación. Entonces, trabajamos en una propuesta. Esa propuesta es un documento todavía inacabado. Se lo he enviado a la profesora Maribel, a los compañeros de la seccional, para que les sirva de insumo en los debates que yo estoy segura que vamos a tener en estos meses siguientes sobre varios de los temas universitarios. Esa propuesta, entonces les envié el proyecto de ley. El proyecto de ley, pues, como tal, es un documento que tiene más de 150 artículos y por lo tanto, pues no lo vamos a presentar en este momento. Pero sí me pareció que era muy importante hacer el planteamiento de los ejes centrales de esa propuesta que trabajamos como ASPO. Esa propuesta, cuando digo que la trabajamos como ASPO, es un trabajo que se hizo con los profesores de las diferentes universidades del país. Ustedes saben que ASPO es un sindicato nacional, que tenemos seccionales en todas las universidades estatales del país, tenemos también en algunas universidades privadas, y con los profesores que llegan a los espacios colectivos o colegiados de ASPO, como es la plenaria nacional, las asambleas, trabajamos este documento y pues se nos ha quedado inconcluso y después vino todo lo que ha sucedido en estos últimos años, pandemia incluida, y no hemos continuado con el trabajo, pero está sobre la mesa de los universitarios y de la comunidad en general para el debate que, repito, tenemos que abordar ya más en concreto. Entonces, el documento que voy a presentar, profesora, si tú puedes colocar en pantalla el PowerPoint de elementos centrales de la propuesta de ASPO, y yo voy a ir haciendo los planteamientos sobre ese mismo. Entonces, el documentico es como para que les sirva de guía. Consideramos nosotros que una propuesta de ley que modifique esta ley 30 de 1992 y que regule la educación superior en el país tiene que tener dos ejes centrales y pretendemos que nuestro proyecto los tenga. Dice, tiene que tener dos ejes centrales. Uno es hacer realidad el derecho a la educación superior de los colombianos y colombianas. Y dos, el segundo eje, garantizar la autonomía universitaria.
y por ende garantizar el cumplimiento de la función social que tiene la universidad. Entonces, si un proyecto de ley que pretende regular la educación superior, entonces tiene que tener como ejes centrales esos dos: garantizar, repito, el derecho a la educación y garantizar la autonomía universitaria. En cuanto al primer eje central, que es hacer realidad el derecho a la educación, entonces hacemos un planteamiento acogiéndonos a la propuesta de las 4 AES, que es aceptada internacionalmente, y decimos que para garantizarlo se requiere A, la asequibilidad. Esa asequibilidad significa que esa propuesta debe existir una oferta suficiente de las instituciones de educación superior de naturaleza estatal que posibilite el ejercicio del derecho a quienes lo requieran. Entonces, esa asequibilidad hace referencia a que haya una oferta de instituciones, que hayan suficientes instituciones a donde puedan llegar los colombianos que requieran la formación de educación superior, no solamente universitaria, sino de educación superior. ¿Qué implica ese requisito? Pues que en este momento lo que se tiene que hacer, y en ese momento lo planteábamos y sigue siendo vigente, lo que se tiene que hacer es fortalecer las instituciones estatales que hoy existen, fortalecerlas, porque el sistema está totalmente debilitado. Y no solamente fortalecer las existentes, sino crear instituciones de educación superior donde se requieran. Hoy, en ese momento, en el año 2012, existían aproximadamente 286 instituciones de educación superior. 286 instituciones de educación superior, de las cuales solo 80 eran universidades y 206 instituciones tecnológicas o universitarias e instituciones técnicas. De las 80 universidades, solo 80, y hago un paréntesis allí para, si una persona así como sin mayor conocimiento del tema, que se mete al internet a buscar cuántas universidades hay en Colombia, le aparecen una cantidad de universidades, ¿no? Pues unos dicen 170, otros 280 universidades, pero en el país no existen sino 286 instituciones de educación superior y 80 universidades. Y 206 que no son universidades, sino que son esas otras personas de naturaleza diferente, como son las instituciones tecnológicas, universitarias y técnicas. De esas 80 universidades, solo 32 eran universidades estatales. Solo 32. En este momento, pues de lo que nosotros llevamos contabilizado, sabemos que se han creado otras 2 universidades estatales. La Universidad Indígena, que la Universidad Indígena era una universidad que venía funcionando en forma particular prácticamente, pero fue nacionalizada. Y la Universidad ¿cómo es que se llama esta otra universidad? Unitrópico. La Universidad Unitrópico, eso también es una universidad estatal oficial. Entonces tendríamos 34 universidades estatales y 48 universidades privadas en ese momento. No sabemos qué tantas universidades privadas se han creado, no creemos que sean muchas, pero lo que sí sabemos es que en el país existen muchísimas más instituciones de educación superior, la mayoría de ellas de naturaleza privada. Y la mayoría de ellas tampoco son universidades, sino que son instituciones técnicas o tecnológicas o universitarias. En Colombia, el déficit de cobertura en educación superior es alarmante. O sea, ¿cuántas personas pueden acceder a la educación superior? En este momento, en el año 2020, tenemos
tenemos un número de estudiantes de 2.355.603 que están en el sistema, 2.355.000. Oficialmente, pues se habla de unos 4 millones de niños por fuera del sistema de educación superior o de jóvenes por fuera del sistema de educación superior, y el número de egresados de la enseñanza media pues es por encima de esta cifra, es muy alta, o sea que son muchos los chicos y las chicas que se quedan por fuera del sistema de educación superior porque no hay suficientes cupos para ellos. Por eso entonces decimos que es absolutamente importante, necesario si se quiere garantizar el derecho a la educación, que haya una oferta de instituciones y sobre todo de instituciones de orden estatal u oficial, no tanto de privadas, porque con la política de revolución educativa, que no fue solamente la de los gobiernos de Uribe, sino casi que los siguieron en la misma política los gobiernos siguientes, se propuso centrarse en la ampliación de cobertura y al finalizar sus mandatos presentaron unos supuestos logros muy significativos al respecto y dijo haber pasado del 27% de cobertura al 35% de cobertura. Ya en este momento nos están hablando que estamos casi en el 50% de la cobertura, pero en ese momento esos logros que realmente pues estaban planteando que hubo un aumento en la cobertura fue gracias a que se tuvieron en cuenta los programas ofrecidos por el SENA. El SENA, que es una entidad muy importante, una institución muy importante, cuya visión tradicional es la formación para el trabajo, tiene fuentes de ingresos diferentes al aporte directo del Estado, aportó a las estadísticas. No vamos a salir de la situación en la que hemos venido durante años, porque como vamos a ver ahora, pues llevamos 30 años prácticamente de vigencia de la Ley 30 de 1992 y pues no hemos logrado realmente hacer un cambio significativo de la misma. Entonces, les comento lo que he pensado. Tengo un documento muy sintético sobre los elementos centrales de una propuesta de reforma a la Ley 30 que trabajamos como Asociación Sindical de Profesores Universitarios a raíz de la presentación que hizo el Gobierno Nacional en el año 2011 de ese proyecto de reforma a la educación superior. Entonces, pues muchos lo recordamos, otros, sobre todo los estudiantes, muchos no estaban en la universidad todavía, pero han de recordar que en ese momento hubo una movilización muy importante, de las más importantes que ha habido en estos últimos 20 años, esa movilización del año 2011, porque fue una movilización en contra de esa propuesta que hizo el Gobierno Nacional de Álvaro Uribe de la Revolución Educativa en el año, repito, 2011. Nosotros, a raíz de que se haya presentado ese proyecto de ley, entonces consideramos que lo habíamos dicho muchas veces, pero no habíamos avanzado en ese propósito. Dijimos, tenemos que construir una propuesta desde los universitarios y construir una propuesta desde los universitarios para anteponerla a lo que sabemos cuál es la dirección que tienen las propuestas que surgen desde los diferentes gobiernos y desde los mercaderes de la educación. Entonces, trabajamos en una propuesta. Esa propuesta es un documento todavía inacabado. Se lo he enviado a la profesora Maribel, a los compañeros de la seccional, para que les sirva de insumo en los debates que yo estoy segura que vamos a tener en estos meses siguientes sobre varios de los temas universitarios. Esa propuesta, yo les envié el proyecto de ley. El proyecto de ley, pues, como tal, es un documento que tiene más de 150 artículos y por lo tanto, pues no lo vamos a presentar en este momento. Pero sí me pareció que era muy importante hacer el planteamiento
esa propuesta que trabajamos como ASPO. Esa propuesta, cuando digo que la trabajamos como ASPO, es un trabajo que se hizo con los profesores de las diferentes universidades del país. Ustedes saben que ASPO es un sindicato nacional, que tenemos seccionales en todas las universidades estatales del país, tenemos también en algunas universidades privadas, y con los profesores que llegan a los espacios colectivos o colegiados de ASPO, como es la plenaria nacional, las asambleas, trabajamos este documento y pues se nos ha quedado inconcluso, y después vino todo lo que ha sucedido en estos últimos años, pandemia incluida, y no hemos continuado con el trabajo, pero está sobre la mesa de los universitarios y de la comunidad en general para el debate que, repito, tenemos que abordar ya más en concreto. Entonces, el documento que voy a presentar, profesora, si tú puedes colocar en pantalla el PowerPoint de elementos centrales de la propuesta de ASPO, y yo voy a ir haciendo los planteamientos sobre ese mismo. Entonces, es como para, el documentico es como para que les sirva de guía. Decimos nosotros, consideramos nosotros que una propuesta de ley que modifique esta ley 30 de 1992 y que regule la educación superior en el país, tiene que tener dos ejes centrales, y pretendemos que nuestro proyecto los tenga. Dice, tiene que tener dos ejes centrales. Uno es hacer realidad el derecho a la educación superior de los colombianos y colombianas. Y dos, el segundo eje, garantizar la autonomía universitaria y por ende garantizar el cumplimiento de la función social que tiene la universidad. Entonces, si un proyecto de ley que pretende regular la educación superior, entonces tiene que tener como ejes centrales esos dos: garantizar, repito, el derecho a la educación y garantizar la autonomía universitaria. En cuanto al primer eje central, que es hacer realidad el derecho a la educación, entonces hacemos un planteamiento acogiéndonos a la propuesta de las 4 AES, que es aceptada internacionalmente, y decimos que para garantizarlo se requiere la asequibilidad. Esa asequibilidad significa que esa propuesta debe existir una oferta suficiente de las instituciones de educación superior de naturaleza estatal que posibilite el ejercicio del derecho a quienes lo requieran. Entonces, esa asequibilidad hace referencia a que haya una oferta de instituciones, que haya suficientes instituciones a donde puedan llegar los colombianos que requieran la formación de educación superior, no solamente universitaria, sino de educación superior. ¿Qué implica ese requisito? Pues que en este momento lo que se tiene que hacer, y en ese momento lo planteábamos y sigue siendo vigente, lo que se tiene que hacer es fortalecer las instituciones estatales que hoy existen, fortalecerlas, porque el sistema está totalmente debilitado. Y no solamente fortalecer las existentes, sino crear instituciones de educación superior donde se requieran. Hoy, en ese momento, en el año 2012, existían aproximadamente 286 instituciones de educación superior. 286 instituciones de educación superior, de las cuales solo 80 eran universidades y 206 instituciones tecnológicas o universitarias e instituciones técnicas. De las 80 universidades, solo 80, y hago un paréntesis allí para, si una persona así como sin mayor conocimiento del tema, que se mete al internet a buscar cuántas universidades hay en Colombia,
le aparecen una cantidad de universidades, ¿no? Pues unos dicen 170, otros 280 universidades, pero en el país no existen sino 286 instituciones de educación superior y 80 universidades. Y 206 que no son universidades, sino que son esas otras personas de naturaleza diferente, como son las instituciones tecnológicas, universitarias y técnicas. De esas 80 universidades, solo 32 eran universidades estatales. Solo 32. En este momento, pues de lo que nosotros llevamos contabilizado, sabemos que se han creado otras 2 universidades estatales. La Universidad Indígena, que la Universidad Indígena era una universidad que venía funcionando en forma particular prácticamente, pero fue nacionalizada. Y la Universidad ¿cómo es que se llama esta otra universidad? Unitrópico. La Universidad Unitrópico, eso también es una universidad estatal oficial. Entonces tendríamos 34 universidades estatales y 48 universidades privadas en ese momento. No sabemos qué tantas universidades privadas se han creado, no creemos que sean muchas, pero lo que sí sabemos es que en el país existen muchísimas más instituciones de educación superior, la mayoría de ellas de naturaleza privada. Y la mayoría de ellas tampoco son universidades, sino que son instituciones técnicas o tecnológicas o universitarias. En Colombia, el déficit de cobertura en educación superior es alarmante. O sea, ¿cuántas personas pueden acceder a la educación superior? En este momento, en el año 2020, tenemos un número de estudiantes de 2.355.603 que están en el sistema. 2.355.000. Oficialmente, pues se habla de unos 4 millones de niños por fuera del sistema de educación superior o de jóvenes por fuera del sistema de educación superior, y el número de egresados de la enseñanza media pues es por encima de esta cifra, es muy alta, o sea que son muchos los chicos y las chicas que se quedan por fuera del sistema de educación superior porque no hay suficientes cupos para ellos. Por eso entonces decimos que es absolutamente importante, necesario, si se quiere garantizar el derecho a la educación, que haya una oferta de instituciones y sobre todo de instituciones de orden estatal u oficial, no tanto de privadas, porque con la política de revolución educativa, que no fue solamente la de los gobiernos de Uribe, sino casi que los siguieron en la misma política los gobiernos siguientes, se propuso centrarse en la ampliación de cobertura y al finalizar sus mandatos presentaron unos supuestos logros muy significativos al respecto y dijo haber pasado del 27% de cobertura al 35% de cobertura. Ya en este momento nos están hablando que estamos casi en el 50% de la cobertura, pero en ese momento esos logros que realmente pues estaban planteando que hubo un aumento en la cobertura fue gracias a que se tuvieron en cuenta los programas ofrecidos por el SENA. El SENA, que es una entidad muy importante, una institución muy importante, cuya visión tradicional es la formación para el trabajo, tiene fuentes de ingresos diferentes al aporte directo del Estado, aportó a las estadísticas de educación superior, las realizaron las universidades públicas o estatales colombianas, algunas de las cuales duplicaron y hasta triplicaron su matrícula, presionados por la necesidad de presentar al gobierno nacional indicadores de cobertura que les permitiera acceder a los recursos colocados en los fondos concursales. Eso en cuanto a la asequibilidad. El otro requisito que debe cumplir una norma si pretende garantizar el derecho a la educación es la accesibilidad, es decir, la posibilidad de acceder por parte de los ciudadanos y ciudadanas a la educación superior.
Para que haya esa posibilidad, entonces, no pueden existir barreras para que se pueda acceder a las instituciones de educación superior. El cobro de la matrícula constituye una barrera para el acceso. La garantía del derecho implica el no cobro de matrículas y el no cobro de derechos pecuniarios en las CIES estatales, para de esta forma acercarse progresivamente a garantizar la gratuidad del derecho a la educación, la que además constituye una obligación adquirida por Colombia frente a la comunidad internacional, a través de la firma de diferentes instrumentos jurídicos internacionales. Este punto, pues que lo veríamos duro en ese momento, pues ha tenido avances, como todos sabemos, avances en cuanto a la financiación que se está haciendo de la matrícula a los estratos 1, 2 y 3 por parte del Estado colombiano. Entonces, pues hay un avance, pero realmente es mucho lo que nos falta para llegar a la gratuidad de la educación. La otra característica, la adaptabilidad, la otra A, adaptabilidad. Un aspecto importante del derecho a la educación es propender porque los estudiantes no abandonen las instituciones antes de terminar los programas a los que han accedido. Debe avanzarse en el estudio de las causas de la deserción estudiantil e incidir sobre las que sean necesarias y posible hacer. Ofrecer información suficiente sobre los programas ofrecidos. Desarrollar políticas de bienestar universitario y programas de nivelación académica, entre otras medidas. Entonces eso pues sabemos todos que es un problema a resolver, y si no se resuelve ese problema de nada nos sirve tener mayores recursos para las universidades o recursos adicionales. De nada nos sirve que tengamos la matrícula cero si no logramos retener a nuestros estudiantes en las universidades por distintos factores que hay que entrar a precisar y a resolver. Y la última A es la aceptabilidad, que hace referencia a la calidad educativa que debe caracterizar a la educación superior y por tanto a la actividad educativa ofrecida por las IES, lo que significa que dicha actividad educativa debe estar orientada inequívocamente a alcanzar los fines y propósitos de la educación superior. Aquí hay un planteamiento que es importante que nos detengamos un poquito. Casi siempre que en los últimos años se habla de calidad de la educación superior, inmediatamente se piensa acreditación. Calidad, acreditación. Aquí estamos planteando que para que podamos hablar de una calidad de la actividad educativa que ofrecen las IES, se tiene que orientar hacia alcanzar, preguntarnos si estas instituciones están alcanzando los fines y los propósitos de la educación superior, si se están respetando los principios de la misma, en especial el principio de la autonomía universitaria. La evaluación que de la actividad educativa se haga debe estar orientada a comprobar el cumplimiento de esos fines, de esos propósitos y de esos principios. Y los indicadores que se utilicen para evaluar ese cumplimiento deben ser definidos por los académicos en ejercicio de la autonomía garantizada constitucionalmente. El aseguramiento de la calidad por parte del MEN se orienta a desempeñar funciones como autorizar el funcionamiento de las IES, evaluar periódicamente el funcionamiento de las IES, autorizar el uso de la denominación de universidad. No se orienta a comprobar el cumplimiento de esos objetivos y de esos propósitos y de esos principios de la educación superior. La evaluación y autoevaluación se orientan por factores extrínsecos a las IES, acreditación y aseguramiento de la calidad, y los indicadores son definidos por organismos diferentes a las universidades, pero todos dependientes del MEN, del Ministerio de Educación Nacional, e integrados mayoritariamente por agentes estatales y no universitarios, la CONACES, el CNA, el ICFES, la Dirección de Fomento del Ministerio de Educación Nacional, el SNIES, Sistema Nacional de Información de Educación Superior, el Ministerio
en ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia, el Ministerio con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el SNCTI, el Observatorio Laboral, el CESU, o sea, instituciones que son las que van determinando mucho de la vida de las universidades, y esto se contrapone a el concepto de autonomía que consideramos debemos renovarlo y debemos resaltarlo nuevamente. Ese proyecto de del gobierno planteaba la autoevaluación de las CIES, de sus programas, de los profesores, de los estudiantes y de las funciones. Sin embargo, los resultados de esta no es la que se tiene en cuenta para asegurar la calidad o para la acreditación de los programas o instituciones. La evaluación que sí importa es la que realiza el MEN a través de sus órganos asesores. Eso era lo que se planteaba en el gobierno. Eso en cuanto al primer eje, que, repito, era garantizar el derecho o hacer realidad el derecho a la educación de los colombianos. Si se cumplen con estas 4 AES, consideramos que un proyecto que cumpla con las 4 AES, entonces puede garantizar, puede acercarse a esa garantía del derecho a la educación superior. El segundo eje de la propuesta es garantizar la autonomía universitaria. La autonomía universitaria, además de la Ley 30, que cuando aquí hablamos del marco legal del tema a tratar, pues el primer referente, por supuesto, es la Constitución Nacional, antes que la Ley 30. Y es muy importante hacer esta observación, que muchos la sabemos, pero no sobra que nos la repitamos, es que nosotros tenemos que actuar conforme a lo establecido en la Constitución Nacional. La Ley 30 es un desarrollo del artículo 69, incluso del artículo 67, 68, pero sobre todo el 69 de la Constitución Política Colombiana de 1991. Y yo me voy a permitir leerlo, aunque pueda ser que muchos lo conozcan casi de memoria, pero de pronto hay algunos que no, y es bueno que lo leamos completo. El artículo 69 dice: se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. Tenemos régimen especial. El Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior. Entonces, ese es la base constitucional cuando hablamos de autonomía. Por supuesto que hay varios artículos de la Constitución Nacional, incluido el preámbulo de la misma, incluido todos el artículo primero, el artículo segundo sobre los fines del Estado en cuanto a garantías de los derechos consagrados en la Constitución y en la ley, etc. Hay muchos otros artículos que tenemos que relacionar con este artículo 69 cuando hablamos del tema de la autonomía. Entonces, en cuanto a autonomía, pues como también sabemos, la autonomía tiene varias formas de autonomía. La autonomía financiera. ¿A qué se refiere? A que el Estado debe asignar a las universidades los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de su misión con calidad, sin condicionamientos que vulneren su autonomía. La autonomía de la universidad en el campo financiero pues consiste en que la universidad tiene la facultad de manejar sus recursos de forma independiente, de mirar en qué va a aplicar los recursos, cómo maneja esos recursos financieros, pero lo importante de tener en cuenta no es que las universidades van a tener que salir a conseguir recursos para su funcionamiento y para el cumplimiento de su función social, sino que para que haya un ejercicio real de la autonomía financiera, dado que somos universidades del Estado, es el Estado el que está obligado a financiar a esas instituciones, llamadas universidades y instituciones de educación superior, de financiarlas para que ellas puedan hacer un ejercicio
de esa autonomía, manejar los recursos de acuerdo a lo que defina la misma universidad. El aporte del Estado a la financiación de educación superior debe ser tal que garantice la recuperación del déficit que actualmente tienen las universidades estatales u oficiales, que garantice la ampliación de cobertura de manera significativa, de manera que se garantice el derecho a la educación superior de los colombianos y colombianas de manera progresiva, y el cumplimiento de los principios, fines, propósitos en este nivel de educación con calidad. No puede el Estado, como se pretendió en la propuesta del gobierno, hacer depender la garantía de este derecho y el cumplimiento de la función social de la educación superior, de constituirse en motor de desarrollo económico y social del país, no puede depender, dicen, de los mecenazgos de algunos sectores del sector privado, quienes por su naturaleza orientarán la actividad educativa solo hacia las actividades que les representen mayor rentabilidad económica. La ampliación de cobertura que debieron realizar las universidades con los mismos recursos asignados por el Estado produjo una disminución sensible del aporte estatal per cápita, esto es, por cada estudiante matriculado dentro del sistema universitario, aporte que pasó de 9 millones en el año 2002 a 3 millones en promedio en el año 2009. Tienen los recursos necesarios para que un porcentaje cada vez mayor vea garantizado este derecho fundamental. Esto es lo que se denomina la progresividad del derecho. La otra forma o presentación de la autonomía es la autonomía administrativa y el gobierno universitario. Autonomía administrativa, ¿a qué se refiere? Los órganos de gobierno de las universidades deben estar integrados mayoritariamente por los representantes de los universitarios para que su participación sea real y efectiva, y que esos representantes sean designados democráticamente por los miembros de la comunidad universitaria. Significa hacer realidad la democracia participativa consagrada en la Constitución de 1991. Significa modificar la integración del Consejo Superior de las Universidades señalada en la Ley 30 de 1992, por considerar que dicha composición mayoritaria de agentes externos a las universidades vulnera la autonomía universitaria, entendida como capacidad de la comunidad universitaria de autogobernarse en los términos de la misma Ley 30 y tal como ha sido desarrollado por la Corte Constitucional. Yo creo que este tema de la autonomía universitaria, la autonomía administrativa como facultad de dar sus propias directivas que tenemos las universidades, es un tema que en este momento está siendo como tocado en varias de las universidades, porque hemos tenido los procesos de elección de rector. Acá en nuestra universidad, en la Universidad del Cauca, acabamos de terminar el proceso de designación de rector. Como anécdota, pero que viene al caso, quiero comentarles que desde una triestamentaria que ha venido trabajando estudiantes, profesores y administrativos, hicimos una propuesta al Consejo Superior de modificación del Estatuto General en relación con la designación del rector, en estos artículos correspondientes. ¿Buscando qué? Buscando precisamente que la designación de los rectores dependa de los universitarios y no dependa de esa mayoría del Consejo Superior que es externo a la universidad. Hicimos la propuesta de las consultas vinculantes, además de ser vinculantes, unas consultas que debían ser ponderadas y que de las consultas ponderadas saliera un único candidato como candidato de la comunidad universitaria, es decir, los 3 votos, el voto de los estudiantes, el voto de los profesores y el voto de las directivas académicas, pues fuera orientado hacia una sola persona que salía de ese ejercicio que hacíamos de consultas vinculantes y ponderadas. Nuestro proyecto no quisieron considerarlo en el Consejo Superior porque consideraron que estaba muy encima del proceso, que lo van a dejar para unos meses más adelante. Sin embargo, nosotros insistimos
solicitamos las consultas a los estamentos, tratamos de hacer el acuerdo con los representantes universitarios para que fuera una realidad esa propuesta. No lo logramos. No lo logramos porque pues ya había unos intereses allí andando, desafortunadamente, pero se hicieron las consultas. Y de las consultas, quien ganó entre los profesores y entre los estudiantes, porque se fueron aparte los estamentos, quien fue el ganador en esas consultas, pues para fortuna, digo yo, de la universidad, en el sentido de que se atendió la voz de los profesores y de los estudiantes, fue quien finalmente fue designado por el Consejo Superior. Pero no porque los actores externos en su totalidad hayan respetado la voluntad de los universitarios. No, aquí tuvimos la fortuna de que estuvo el representante de los exalumnos, que hubo también una campaña muy importante cuando se fue a elegir este representante, el representante de los exalumnos, y en este caso el gobernador acogió la propuesta de los estamentos, y de esa forma se logró hacer mayoría y salió pues avante la propuesta. Pero tenemos una propuesta que creo que es un tema que vamos a tener que debatir también más en concreto y más detalladamente en todas las universidades para ver si concretamos como una propuesta no idéntica, pero sí muy similar, con unos elementos y unos criterios que sean compartidos en cuanto a defensa de esta autonomía administrativa y de gobierno de las universidades. La autonomía académica y académica administrativa, que consiste en que las universidades pueden autodeterminarse y autolegislarse tanto en los aspectos académicos como administrativos, sin interferencia de poderes externos, llámese gobierno nacional, gobiernos distritales, departamentales o locales, partidos políticos, grupos económicos, iglesias y aún de instituciones como conciencias, que en Colombia determina aspectos centrales de la investigación para las universidades. Autonomía significa que las universidades puedan adoptar los proyectos institucionales, los planes de desarrollo, el estatuto general, el estatuto docente, el reglamento estudiantil y demás reglamentos, atendiendo a lo decidido colectivamente por los universitarios. Yo creo que en todas las universidades hemos tenido las amargas experiencias que nos ponemos a trabajar los proyectos de reforma a los estatutos docentes, los estudiantes, el reglamento estudiantil, y difícilmente son atendidas las propuestas que hemos hecho desde los estamentos. Por supuesto que desde nuestro punto de vista allí hay una vulneración de la autonomía universitaria, porque no se está atendiendo a lo que determinan los estamentos universitarios, sino una dirección, repito, integrada mayoritariamente por agentes externos. Hasta allí las tres formas de autonomía que ha desarrollado la jurisprudencia: la financiera, la académica y la administrativa. Nosotros hacemos un planteamiento en la propuesta de que la autonomía tiene que ser la autonomía también del sistema integrado por los entes autónomos, hoy denominado SUE, Sistema Universitario Estatal. Dice, la autonomía del sistema integrado por los entes autónomos, o sea, por las universidades. Que la estructura y funcionamiento del sistema universitario estatal SUE sea diferente a la actual. Debe garantizarse la participación real y efectiva de los estamentos universitarios en el SUE, repito. Debe garantizarse la presencia de profesores, estudiantes y administrativos en su estructura y en sus órganos directivos. El SUE debe tener funciones adicionales a las que hoy contempla la Ley 30 de 1992, tales como la de definir la política universitaria y la de educación superior, definir parámetros para la evaluación de la actividad educativa, de tal manera que el SUE constituye un instrumento efectivo para el ejercicio de la autonomía universitaria. Entonces nosotros en el proyecto planteamos cómo consideramos que debe ser la estructura del SUE, y ya con una integración diferente. Entonces esa integración diferente del SUE sí consideramos que desde allí se debe delinear
toda una política nacional para la educación superior, y una política nacional que incluye no solamente a las universidades estatales, sino también en parte para las universidades privadas. Otro aspecto de la autonomía que incluimos allí es que las diferentes instituciones relacionadas con la educación superior, el MEN, el IFE, el CNA, CONACES, Colciencias, no tengan funciones que interfieran o desconozcan las que son propias de los centros universitarios autónomos y del sistema que ellas integran, como planeación, definición del quehacer y evaluación. Y el último elemento que introducimos como parte de la autonomía es el que tiene que ver con las funciones de inspección y vigilancia. Ustedes saben que las funciones de inspección y vigilancia también son unas funciones de origen constitucional. O sea, nosotros no podemos decirle no, que no haya inspección y vigilancia. Eso no es posible. Es constitucional la inspección y vigilancia, está en cabeza del presidente de la República, pero él delega esa inspección y vigilancia, esas funciones, en el Ministerio de Educación Nacional. Lo que nosotros planteamos es, tiene que existir un equilibrio entre esas funciones de inspección y vigilancia en cabeza del Ministerio de Educación Nacional por delegación del presidente y la autonomía universitaria. Es decir, el ministerio no se puede inmiscuir en algunos aspectos de las universidades, aunque sí tiene esa función constitucional y puede, tiene muchas funciones, y nosotros inclusive hemos demandado muchas veces la presencia del ministerio en ciertas circunstancias que enfrentan en las universidades. Desafortunadamente la mayoría de las veces no tenemos respuesta cuando lo pedimos, pero cuando no lo pedimos está el ministerio interviniendo donde no debe intervenir. Las decisiones importantes dentro del sector deben ser tomadas mediante procesos democráticos que estimulen la colegiatura, la participación de los actores del sector, por sobre la imposición de ejecutivos fuertes, directivas universitarias autoritarias y equipos asesores. Las decisiones en la propuesta del gobierno, la del 2011, repito, las toma el gobierno mediante una serie de organismos ejecutivos, asesores y consultivos que confluyen en el MEN y a través de diferentes mecanismos de control, aseguramiento de la calidad, acreditación de la alta calidad, fomento, inspección y vigilancia, sanciones. Solo si se garantiza efectivamente la autonomía universitaria, las universidades podrán cumplir la misión que socialmente les corresponde en relación con el ser humano, con el conocimiento y con la sociedad. Prácticamente, para poderse garantizar el derecho a la educación a los colombianos, es absolutamente imprescindible que exista autonomía, que se respete la autonomía universitaria. Y de otro lado, si no existe, si en las instituciones no se les garantiza la autonomía, prácticamente no existe universidad. Existen establecimientos educativos con ciertas características más similares a los establecimientos públicos que a los entes autónomos que ha garantizado la Constitución Nacional, que es la naturaleza que le corresponde a las universidades. Entonces, esos son los dos ejes, repito. Esa es como una síntesis de lo que, como el hilo conductor que tiene el proyecto de ley que nosotros hemos, para que ustedes en sus espacios que creen allí puedan debatirlo, puedan modificarlo, puedan ampliarlo, pues darle el debate universitario que corresponde, para ver si nosotros logramos conseguir por fin una propuesta colectiva, una propuesta no consensuada, porque esto es prácticamente imposible, pero sí una propuesta donde tengamos una participación definitiva los universitarios, para contraponer y para de pronto hay que echar para atrás muchas de las reformas que a partir del 2011 se han venido haciendo por parte del gobierno nacional, ya no mediante un proyecto de ley de reforma a la ley 30 en su conjunto, sino con pequeñas reformas que fueron introduciendo, muchas de las cuales estaban en el proyecto inicial. Pues el punto que no pasó y que tampoco ha podido pasar hasta ahora gracias a las movilizaciones de los universitarios ha sido el tema de que las universidades puedan tener ánimo de lucro, que desde el punto de vista
vista nuestro y de los universitarios que reconocemos la importancia de la educación estatal, consideramos que eso pues ya era el colmo de la propuesta que le estaban haciendo al país de que las instituciones universitarias, por supuesto que las universidades privadas, pudieran tener ánimo de lucro. En ese momento, a pesar de que se lucren, jurídicamente no pueden tener ánimo de lucro. Son instituciones sin ánimo de lucro, como les denomina la ley. Entonces yo les dejo allí, les agradezco muchísimo la atención. Si tenemos tiempo miramos el tema de la autonomía a través de la jurisprudencia, o si no, pues entonces damos un espacio para que dialoguemos sobre estas ideas que se han presentado. Muchas gracias.